Hola amigos, hoy quería hablarles del primer híbrido documentado entre zorro y perro, pero antes que nada quería agradecerle un montón a Ricardo Prado por su colaboración y ayuda al canal. En el año 2021, un animal con aspecto de perro fue llevado a un centro de rehabilitación de animales en el sur de Brasil tras ser atropellado por un auto. Poco tiempo después, los veterinarios observaron un comportamiento inusual. El animal parecía y ladraba como un perro, aunque tenía orejas largas, puntiagudas y parecidas a las de un zorro, pero también trepaba por los arbustos, un comportamiento más típico del zorro de las pampas local, y rechazaba la comida común para perros, prefiriendo comer ratas. Los cuidadores empezaron a preguntarse si no sería un híbrido, una mezcla entre perro doméstico y algún cánido salvaje de la zona. Así que se pusieron en contacto con investigadores de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, quienes el mes pasado publicaron un estudio que confirmaba que el animal era el primer perro zorro documentado en el mundo. Este hallazgo entusiasmó e intrigó a los expertos en genética animal. Aunque la hibridación entre especies es bien conocida entre animales más emparentados, como los perros y los lobos, el perro doméstico y el zorro de las pampas pertenecen a dos géneros separados por 6,7 millones de años. Esto sería equivalente a que los humanos produjeran un híbrido con chimpancés. Algunos híbridos animales son bien conocidos, como la mula, que es la mezcla entre una yegua y un burro, el burdégano, la mezcla entre la burra y el caballo, o el ligre, la mezcla entre el león y el tigre. Pero este caso de Brasil era algo diferente. La criatura era una hembra, bautizada como Dachshund, un cruce entre perro en inglés y el nombre portugués del zorro de las pampas. Y aunque es la primera, puede que no sea la última, ya que los cambios medioambientales podrían dar lugar a más híbridos entre perro y zorro en el futuro, una posibilidad que podría tener consecuencias problemáticas. El primer paso para confirmar que Dachshund fuera un híbrido fue determinar el número de cromosomas de sus células. Tenía 76 en total, una pista que los científicos podían utilizar para determinar la especie, ya que una misma especie tiene un número fijo de cromosomas. El lobo de crin es el único cánido de la región que tiene 76 cromosomas, pero su aspecto y comportamiento los descartaban como posible progenitor. Los científicos razonaron entonces que dado que un perro doméstico tiene 39 cromosomas y un zorro de las pampas tiene 37, los 76 cromosomas resultantes encontrados en este ejemplar podrían indicar la primera prueba de una hibridación. Luego examinaron el ADN nuclear que contiene información cromosómica de ambos progenitores y encontraron una mezcla de perro y de zorro de las pampas. Las pruebas genéticas se realizaron a lo largo de 6 meses, durante los cuales Dachshund se curó de las heridas de atropello y fue trasladada a una reserva de animales. Aunque los zorros pertenecen a la misma familia biológica que los lobos y los perros, que son los cánidos, no pertenecen al mismo género, Canis. En cambio, hace más de 6 millones de años, los zorros divergieron y acabaron diferenciándose lo bastante como para ser considerados el género Vulpes en África, Eurasia y Norteamérica, o en el caso del zorro de las pampas, que es originario de Sudamérica, el género Lycalopex. Aunque las poblaciones de zorros de las pampas se han mantenido estables, su hábitat se solapa cada vez más con el de los perros domésticos, lo que da a ambos más oportunidades de aparearse. Otro factor podrían ser los perros abandonados, lo que contribuye a una mayor presencia de perros en hábitats naturales, incluidas las áreas protegidas. Sin embargo, es poco probable que veamos muchos perros zorros, porque se ha encontrado un solo ejemplo a lo largo de todos los años en que perros y zorros han vivido en proximidad, y porque es genéticamente arriesgado. Es mucho más probable que haya genes que no funcionen juntos. Los híbridos suelen tener problemas de salud u otras características que les permiten vivir menos. El pelaje negro, por ejemplo, contrasta con los tonos típicamente más pálidos de un zorro de las pampas, que se camuflan mejor en las praderas de su hábitat.
Aunque se informó que estaba sana en noviembre del año 2021, Doxin murió en marzo de 2023. Todavía no se sabe cuál es la causa de su muerte. Los investigadores no sabían que había muerto hasta agosto, cuando llamaron para pedir fotos antes de la publicación del estudio. Pero veamos otros casos. En el verano del año 2020, unos científicos de Pensilvania, en Estados Unidos, vieron algo que nadie había visto antes. Un pájaro que parecía un pico grueso, pero que cantaba como una tangara. Un investigador capturó al ave y obtuvo su ADN. Se determinó que el animal era un híbrido, el resultado de un apareamiento entre dos especies diferentes. Lo raro es que estas aves no son exactamente primas, ni siquiera parientes cercanas. Las dos especies podrían estar separadas por más de 10 millones de años de evolución divergente. Todavía más raro es el hecho de que estas especies coexisten en gran parte de sus áreas de distribución dentro de Norteamérica, lo que llevó a los investigadores a preguntarse por qué nadie había visto antes una prueba de este cruce. Uno de los ejemplos más conocidos de hibridación es el ligre, un cruce entre un león macho y una tigresa, pero menos gente ha escuchado hablar del tigón, la cría de un león hembra y un tigre macho. Ambos emparejamientos son muy poco probables en la naturaleza porque las áreas de distribución de leones y tigres prácticamente nunca se solapan. Lo mismo ocurre con la cama, un cruce entre llama y camello dromedario, que viven en lados opuestos del Océano Atlántico, pero que han sido criados por los investigadores. Los équidos son especialmente propensos a hibridar. Los burros y los caballos se pueden reproducir para crear mulas, mientras que las cebras y los caballos dan lugar a los cebrallos u otras combinaciones. En el año 2019, los científicos demostraron por primera vez que los narvales se hibridan con las belugas, dando lugar a una narluga. También hay por lo menos 20 informes de varias especies de delfines y ballenas que producen híbridos, tanto en la naturaleza como en cautividad. También hay casos documentados de híbridos entre serpientes de cascabel de madera y serpientes de cascabel de espalda de diamante, entre cocodrilos cubanos y cocodrilos americanos, entre esturiones rusos y peces espátula americanos, entre truchas cortadas y truchas arcoíris, y también con varios insectos, como hormigas, abejas, avispas y termitas. Las plantas son muy capaces de hibridarse y se cree que lo hacen a un ritmo mucho mayor que los animales. Uno de los híbridos más numerosos de la Tierra podemos ser justamente los humanos modernos, que tenemos signos genéticos de hibridación con otros homínidos antiguos, como los neandertales y los denisovanos. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema de hoy y si conocen más híbridos, nómbrenlos en los comentarios. Un fuerte abrazo para todos ustedes.